Les damos la más cordial bienvenida en esta interesante sesión del día de hoy, donde vamos a hablar precisamente sobre un tema que cada vez adquiere más relevancia: género, diversidad y adicciones. Sin duda, el tema de género, también la diversidad, en un mundo donde cada vez los derechos de las minorías adquieren una mayor relevancia, se convierte en un tema obligado para aquellos que nos dedicamos al campo del tratamiento, de la prevención de temas de salud mental y adicciones. Por ello, la importancia de esta sesión, que me parece de gran relevancia. Y precisamente el día de hoy contamos con una talentosa profesional egresada de nuestra universidad, a quien apreciamos mucho, igual que a nuestros colegas que se encuentran aquí hoy en esta sala para hablar de este tema. Y me refiero a la doctora Isabel Barroeta, quien es psicoterapeuta. Precisamente está en el doctorado de psicoanálisis con énfasis en pareja y familia. Es egresada, como ya lo dije, de nuestra maestría en estudios de las adicciones, con especialidad en intervención terapéutica y de psicología positiva también. Es especialista en educación sexual, tiene diplomados en sexualidad humana, en cerebro y sexualidad, y una formación integral cognitivo-conductual. Y basta decir que es terapeuta y también se dedica a temas de educación y enseñanza en estos aspectos. Le damos la más cordial bienvenida, al igual que a nuestros distinguidos profesionales, alumnos que nos acompañan en este día. Y a todos los invitamos a que, si tienen preguntas, siéntanse en confianza de poder hacerlo, por lo pronto a través del chat. Al final, después de su intervención, podemos abrir el micrófono para que haya un diálogo. En esta sesión es muy importante seguramente aclarar dudas y demás. Y sin más, quiero darle la palabra, el micrófono, a la doctora Isabel Barroeta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro Castrejón. Pues muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Y pues sin más, empecemos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de género, diversidad y psicoterapia. Y para ello vamos a empezar justamente por hablar de qué es la psicoterapia. De pronto hay conceptos que manejamos constantemente y que son difíciles cuando buscamos darles una definición, justamente porque pues también hay muchas formas de hacer psicoterapia, pero para que sea psicoterapia tiene que tener ciertas características. Y entonces, de acuerdo a la APA, la Asociación Americana de Psicología, podemos definir como un tratamiento de colaboración entre un individuo y uno o varios psicoterapeutas, donde el psicoterapeuta utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. Por supuesto que también sabemos que existe la terapia individual, la terapia de pareja, la terapia familiar, hay diversos tipos de terapia. Pero en realidad lo que nos interesa ver es qué es lo que se espera de la psicoterapia. Y en esta psicoterapia lo que esperamos es un enfoque de empatía y aceptación, con la cual la persona se sienta que puede expresar libremente cualquier vivencia personal sin miedo a ser juzgada por el terapeuta. Es ese espacio donde podemos nosotros explorar nuestros pensamientos, incluso aquellos que nos pueden generar un poco de vergüenza y de culpa y que son extraños. Ese es el espacio perfecto para poderlos aflorar, para poderlos hablar, a veces simplemente con el hecho de poderlos convertir en palabra, podemos tener una comprensión distinta de lo que estamos pensando. Entonces, justamente me gustaría partir de que esta parte de sin miedo de ser juzgados por el terapeuta implica cualquier tema que pueda venir a nuestra mente. Pero hay un tema en particular que nos atraviesa a todos los seres humanos y que nos atraviesa toda nuestra vida. Desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide hasta el momento de nuestro último suspiro, que es la sexualidad. Y aquí volvemos a entrar al embrollo. ¿Qué es la sexualidad? Todos sabemos
la experimentamos, la hemos vivido toda nuestra existencia, pero ¿cómo darle un concepto a esto tan complejo? Y para ello, la Organización Panamericana de la Salud nos propone esta definición un poco compleja, que dice que se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, es decir, que solamente los seres humanos vivimos la sexualidad, que es basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y por supuesto la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Como les decía, la sexualidad la vamos a experienciar toda nuestra vida y a lo largo de todo lo que somos como seres humanos. Nos atraviesa todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Y somos seres biopsicosociales. No solamente somos nuestra genética, ni tampoco somos un cuerpo inerte, ni somos nuestras relaciones sociales. Somos el cúmulo de todas estas interacciones que justamente nos van a dar este resultado de cómo nosotros vamos a vivir y a reportar y a representar nuestra sexualidad. Para poder vivir adecuadamente, pues necesitamos tener una salud sexual. Y para ello, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud sexual es el estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Ok, tenemos entonces que entender también que para que esta salud sexual se dé, tenemos derechos sexuales. No sé si ustedes lo sabían, pero todos, por el simple hecho de existir, tenemos estos derechos sexuales. Y es necesario que estos sean reconocidos y que sean garantizados por la sociedad, independientemente de cómo nosotros vivamos nuestra sexualidad. Y esto requiere un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresión de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de ejercer y disfrutar experiencias sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coerción, discriminación y de violencia. Esta es la gama de derechos sexuales y reproductivos, que van desde el derecho a la equidad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual, a la libre asociación, etcétera, hasta el derecho a consentir el matrimonio, que pareciera ser algo lógico, pero que todavía hay comunidades, espacios donde no se vive de esa manera, y por supuesto la igualdad de género. Ahora, veíamos que este concepto de sexualidad es muy complejo. A mí me gusta mucho la propuesta que nos hace el doctor Rubio Aureoles, porque él nos habla de la posibilidad para temas educativos y para temas de investigación, poder dividir la sexualidad en 4 olones, que los podemos ver, él le llama olones, pero los podemos ver como subsistemas de la sexualidad. Entonces, dependiendo a quién le preguntemos, nos puede decir que la sexualidad significan más uno u otro. Por supuesto que estos van interrelacionados forzosamente, pero esto lo estamos haciendo para un tema de investigación y para un tema sobre todo educativo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo doy un curso a los niños pequeños y les pregunto, ¿para qué creen ustedes que sirve la sexualidad? ¿Qué creen que me dicen? Prácticamente al unísono es para tener bebés. Ellos la mirada la tienen puesta en la reproductividad. Si yo le pregunto a Google, lo más probable es que se vaya hacia temas de erotismo. Pero hoy, por otro lado, también existe una parte que si le preguntamos a la tía romántica, pues seguramente nos va a hablar de esta parte de la vinculación afectiva. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en la parte del género, que ya ahorita van a ver lo amplia que puede ser. Y para ello, vamos a ver que el género está formada por estos 5 elementos básicos: el sexo biológico, el género per se, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual.
El sexo biológico pues hace referencia a si somos hombres o mujeres en función de nuestro aspecto físico. El género es esta construcción social y cultural binaria que generalmente pues también va enfocada a lo que nos va a ir dictando el sexo biológico. Por otro lado está la identidad de género, que es la vivencia del género tal como cada persona la siente. La expresión de género es cómo mostramos nuestro género al mundo y la orientación sexual es hacia quién sentimos esta parte de deseo erótico. Ahora los vamos a ver cada uno de detenimiento, pero antes les preguntaría, ¿alguna vez ustedes han hecho un mapa de género? Para algunos de nosotros puede ser más fácil o más complejo hacerlo, pero me parece que a nivel terapéutico esta puede ser una herramienta interesante y que puede servir mucho, sobre todo cuando llega un paciente con estas incógnitas de hacia dónde va su género y poderles dar un poco de orientación al respecto, haciendo su mapa de género, le puede dejar de manera gráfica muy claro en dónde está parado. Independientemente de que, por supuesto que si no nos sentimos con las habilidades necesarias para poder apoyar al paciente, pues se hará como en otros temas. Buscaremos un profesional, una institución, el espacio más adecuado para que esta persona pueda llevar el acompañamiento que necesita. Pero saber hacer un mapa de género puede ser muy interesante y con gusto ahora les voy a compartir mi mapa de género. Este mapa de género ha sido mi mapa de género desde que yo recuerdo. Lo hice hace como 10 años, sigue siendo el mismo al día de hoy, el día de mañana, pasado 10 años, no lo sé, pero este es hoy mi mapa de género. Cuando nací con la sexualidad de una hembra, por tanto dijeron, nació una niña, me asignaron el sexo de mujer, yo me identifico con ser mujer, mi rol de género es femenino y mi orientación de género o mi orientación sexual es heterosexual. Cuando uno pone las opciones así, es más fácil que el paciente pueda irse identificando y encontrando cómo se va descubriendo ante esta parte del género. Y ahora sí vamos a empezar con la primera parte. Acuérdense que decíamos que hay 5 elementos que vamos a analizar a profundidad para poder comprender el género. Y es el sexo biológico. Es decir, bueno, pues desde que se une el óvulo con el espermatozoide, ya sabemos que el óvulo siempre va a ser X, el espermatozoide puede ser X o Y, y dependiendo cuál sea el óvulo el espermatozoide que fecunda el óvulo, pues sabremos esta combinación genética, ¿no? Y empieza la reproducción celular. Sin embargo, si ustedes ven un feto de 7 semanas, van a ser exactamente iguales. No va a haber esta diferencia entre XX y XY. Posteriormente va a empezar a haber esta diferenciación. Este concepto de sexo biológico es un concepto binario. ¿Por qué? Pues porque cuando llega la mamá y le hacen el ultrasonido, dicen es un niño o dicen es una niña. ¿No? Hay estas diferencias en función que, pues, de la genitalidad. Y bueno, pues justamente cuando se empieza a hacer esta diferencia, empezamos a ver cómo, a pesar de tener los mismos elementos, se van estructurando a nivel genital de distinta forma. Por ejemplo, aquí podemos ver en la gráfica cómo los ovarios se convierten en el hombre en testículos. En el caso de la mujer está el clítoris y en el caso del hombre está el glande del pene, que tienen funciones similares y que son cómo se van estructurando dependiendo si es XX o si es XY. También existe en la naturaleza la intersexualidad, es decir, algunos bebés que nacen con apariencia física, tanto de hombre como de mujer. Puede ser uno más marcado que el otro o está en las mismas proporciones y también pueden haber ante esto un tema genético en donde pues no son XX ni XY. En función de eso podemos ver que pues los seres humanos no tenemos rasgos que sean exclusivamente masculinos o femeninos, solamente los tenemos, digamos, con distinta intensidad. Por ejemplo, las mujeres tenemos vello facial,
pero nuestro vello facial es distinto al vello facial que tienen los hombres. Por Ujú. supuesto que esto tiene que ver también con esta unicidad, ¿no? Hay hombres que tienen más, hay hombres que tienen menos, hay mujeres que tenemos más, mujeres que tenemos menos. Pero los músculos también son diferentes, los músculos de un hombre y los músculos de una mujer. Incluso una mujer que trabaje mucho sus músculos son músculos femeninos. Las mamas, en términos generales, se puede ver una diferencia entre la mama masculina y la mama femenina. Entonces, ahí vamos viendo cómo la naturaleza nos va dando distintas proporciones y esto tiene que ver también pues con toda la información genética y con todas las hormonas que se van desarrollando. Ahora, vamos a ver específicamente la parte del género, que es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Es decir, nosotros, como veíamos, pues somos seres biopsicosociales. Vivimos en una cultura. ¿Qué significa en esa cultura ser hombre o ser mujer? ¿Qué es lo que la sociedad espera de nosotros ante ese comportamiento, si somos hombres o si somos mujeres? E incluso tenemos muchos estereotipos sociales, ¿no? En donde se cree que las mujeres hablamos más, somos más emocionales, más dependientes, más sensibles, más amables, por ejemplo, y los hombres más racionales, activos, independientes, competitivos, agresivos. Las mujeres somos más expresivas, los hombres son más de actuar. O sea, hay ciertas expectativas y ciertos estereotipos con los que vivimos y pues habrá quien le entre más a estos valores y a estas expectativas sociales y habrá quien participe menos o de otra manera. Y ahí también podemos ir representando el género. Ahora vamos a una parte que es sumamente interesante y que suele ser confusa y que a mí me parece que a nivel terapéutico es importante que al menos tengamos la información, porque esta información nos va a permitir tener una mejor escucha, poder ser más empáticos, poderle preguntar a nuestro paciente, lo que tú me estás diciendo con esto es esto y esto, pero al menos que sienta que tenemos una idea de lo que nos está hablando. Porque la identidad de género va a determinar la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Es cómo cada persona se identifica como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos. Y ahí es donde empiezan muchas veces las confusiones. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. Es decir, cómo me voy a comportar yo y cómo entiendo yo mi sexo. Les hice esta infografía que ya la tienen en la universidad, a quien esté interesado, con mucho gusto se las compartimos, porque me parece que habla de los principales, de las principales identidades de género que nos pueden dar una luz para comprender cómo es esto de la identidad de género para aquellos que somos cisgénero. Los cisgénero somos aquellas personas que nos identificamos con el género que tenemos asignado al nacer. Entonces, para nosotros es mucho más fácil porque estamos acostumbrados a verlo todo desde esa perspectiva. Entonces, es importante ir abriendo el panorama, ir abriendo la información que nos permita comprender qué va significando cada uno de los términos. El género no binario se refiere a aquellas personas que no se perciben totalmente masculinas o totalmente femeninas y no pueden identificarse con un tercer género o con ninguno. Por ejemplo, vamos a partir de las personas que se identifican como demigénero. Son aquellas personas que sienten una identificación parcial con determinado género, bien sea hombre, mujer o cualquier género no binario. Agénero, como lo dice la palabra, son aquellas personas que no se identifican con ninguno de los géneros, ni el masculino ni el femenino. Por lo tanto, se consideran de género nulo. Bigénero, se trata de personas que se identifican con ambos géneros
y pueden adaptar su percepción a distintas circunstancias. Género fluido son aquellas personas que a veces se sienten mujeres y a veces hombres. Su género fluye muchas veces dependiendo del contexto en el que se encuentren. Pangénero. Las personas pangénero también se sienten con distintas identidades. La diferencia radica en que, a diferencia del género fluido, este no cambia, sino que las distintas identidades se sienten de forma simultánea y fija. Y por último, hablaríamos de personas del tercer género o neutro. Se trata de aquellas personas que no se sienten parte del género masculino ni del femenino, sino de una mezcla entre ambos. Y también pueden identificarse como neutras. Entiendo que esto es un poco complejo. Entonces, ¿qué les parece si vemos un pequeño video que nos puede aclarar todo esto? ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. ¿Qué les pareció? Un poco más claro, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a pasar a la expresión de género. Es cómo vamos a ir nosotros expresando ese género que nosotros percibimos en nosotros mismos. Y es lo primero que vemos en las personas. Es la imagen que vamos dando a la sociedad y que la sociedad recoge de nosotros. Y esto es rapidísimo. Tenemos una persona enfrente y de inmediato empezamos a hacer una evaluación. ¿Es hombre, es mujer? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Es alguien mayor? ¿Le voy a hablar de tú? ¿Le voy a hablar de usted? Porque en nuestro lenguaje sí es importante poder hacer esas diferencias. Entonces, de pronto, estamos muy acostumbrados a poder dar un género binario a la gente y cuando esto no sucede, pues nos sorprende y no sabemos cómo dirigirnos a las personas. Se podría considerar que existen tantas expresiones de género como personas, porque somos únicos e irrepetibles y también nosotros vamos cambiando a lo largo de la vida la forma que tenemos para expresarnos ante el mundo. Y por último vamos a ver lo que es la orientación sexual. Y esto puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales o en una combinación de todo esto. Es la organización específica del erotismo y o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Es decir, hacia quién nosotros vamos a sentir este deseo erótico. Estos elementos, el sexo biológico, el género, la identidad de género y la expresión de género y la orientación sexual, es lo que nos va a permitir ir comprendiendo cómo está conformado nuestro género. Hay un grupo de chicos que se dedican al teatro y que son parte de la comunidad LGBTIQA+, y que hicieron un trabajo muy interesante, informativo, que me gustaría compartir con ustedes. Pero antes les voy a hablar, ahorita se los pongo, de la diversidad sexual. Porque ya vimos que entonces se va a conformar el género y que este género va a traer diferencias. ¿Qué es la diversidad sexual? De acuerdo a la CONAPRED, es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Y entonces aquí podríamos empezar ya a hacer esta distinción entre la comunidad, por ejemplo, LGBTIQA+, y al menos sí me gustaría
decirles rapidísimo qué significan las siglas y dar como un parámetro general, porque también es importante que lo comprendamos justamente para esta escucha empática y para poder comprender mejor en terapia a nuestros pacientes. La L es de lesbiana, que es una mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Gay es un hombre que se siente atraído erótica y afectivamente hacia otros hombres. Bisexual es aquella persona que se siente atraída erótica y afectivamente por personas de ambos sexos, manteniendo relaciones íntimas y sexuales con ellas. Transgénero es aquella persona que se concibe y expresa como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna y a su sexo de nacimiento. Transexual es aquella persona que se siente y se concibe como perteneciente al género y sexo opuesto a lo que social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento y opta por una intervención quirúrgica y con todo el tema hormonal que conlleva. Travesti es aquella persona que gusta de presentar de forma transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Intersexual son aquellas personas que, como les comentaba hace un momento, nacen con algunas características biológicas que son consideradas femeninas y otras que son consideradas masculinas. Queer. Este es un término bastante complicado de explicar. Viene de raro, cuando inicia este movimiento y cuando entran los queer, son aquellos que no van a entrar en las demás definiciones. Son personas que no se identifican y rechazan el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con algún otro en particular, simplemente ellos se denominan queer. Podemos ver que en la sexualidad, aunque nos parezca extraños en esta sociedad tan llena de sexualidad ante cualquier elemento que podamos nosotros abrir, ¿no? Un programa de televisión, una serie, música, la sexualidad está presente. Sin embargo, hay personas que no tienen vida sexual, no tienen deseo sexual y no tienen encuentros sexuales con ninguno de los sexos biológicos. Existen muchas otras, por eso al final se pone un más, como la pansexualidad, antrosexualidad, demisexualidad, sapiosexualidad, bisexualidad. Existen muchos elementos y mucha diversidad. Y aquí de lo que se habla únicamente es justamente de este respeto a estas diferencias. Y ahora sí vamos a ver el video. Mi nombre es Carolina y soy lesbiana. Mi nombre es Sergio Cano, me pueden decir Checho, soy un hombre gay. Soy Stephanie y soy pansexual. Hola, yo soy Sebastián y soy un chico trans. Para entender la diversidad sexual, el principal y de donde parte todo es el sexo biológico. Intersexual es una persona que nace con los dos sexos, ya sea con uno más desarrollado que otro, pero tiene indicios de los dos sexos. A partir de esos sexos es que se van a generar identidades, que son la identidad de género. Entonces, si naces con una vagina, es muy probable que tu papá y tu mamá se dediquen a ponerte cositas rosadas o turquesas y que te tenga que gustar el lila, jugar con Barbies y ser muy feliz en la cocina. Y si naces con pene, es muy probable que te regalen una pelota, que te chanten algo de algún equipo de fútbol como de la U o de la Alianza, así no tengas idea de que existe el fútbol. Desde muy chiquito, luego te hagan patear una pelota. podemos ser masculinos o femeninos. Un cisgénero es, por ejemplo, yo, que nací con mi vagina. Y entonces, en base a eso, hay toda una construcción social y yo estoy de acuerdo con eso, me siento a gusto y ya está, y todo bien. Una persona transgénero es aquella que no se identifica con el sexo que se le asignó a nacer. Una persona trans simplemente es aquella que transiciona de un género a otro. ¿Ves? ¿Ya ves? Yo soy transexual. Y con la orientación sexual pasa que se supone tienes que
amoldarte y complementarte con alguien del sexo opuesto. Si eso pasa y eres feliz con eso, genial, y eres heterosexual y has ganado muchos puntos a tu favor. Pero si no, de pronto eres mujer, estás completamente feliz con el rosado y todo lo que te han dicho, pero, oh sorpresa, también te gusta otra mujer, probablemente te diga que eres lesbiana. Desde que tengo memoria me gustan las mujeres. Te jodiste. Y si eres hombre y te gusta otro hombre, entonces eres gay. Cuando besaba a un hombre o un hombre se acercaba, bueno, abajo se animaban las cosas. Y Si te gustan las mujeres y los hombres, eres bisexual. Y si de pronto conociste a un hombre, una mujer y te gustaron los dos, pero luego conociste un trans y también te gustó, y si luego no te importa nada, entonces eres pansexual. Bienvenido a mi club. Así como hay trans heteros como yo, hay personas que pueden nacer como hombres, pero se identifican como mujeres y también les gustan las mujeres. En ese caso, es una chica trans lesbiana. Y de pronto un día descubres que este tema de la identidad de género es chévere y que te levantas con ganas de ponerte algo súper femenino y mezclarlo con una corbata y luego andar en tacos y luego, sin importar quién esté enfrente y de qué sexo sea, también te gusta, es muy probable que seas queer. Creo que las etiquetas están hechas para que la gente pueda entender la diversidad sexual. Creo que la clave está en que respetes al otro. O sea, no importa lo que le guste o cómo se sienta, la cosa es que seas feliz y tú seas feliz, y eso se trata de respeto. Aprendes a respetar a la otra persona, porque cuando eres chiquito tu papá te enseña, así como cuestionas muchas otras cosas en tu vida, esto también tendrías que cuestionar. El ser humano es tan diverso que es muy cojudo pensar que solamente existen hombres y mujeres heterosexuales. ¿Qué les pareció? Bueno, pues ahora vamos a hablar justamente de esta parte de la psicoterapia y la diversidad. ¿Qué sucede? En psicoterapia nos van a llegar los pacientes que están pasando por esta definición, algunos que ya tienen la definición y se les presenta alguna situación, hablando específicamente del tema de adicciones, pues pueden llegar por el consumo de alguna sustancia, como llegan todos los pacientes que van a tocar esos temas, pero también nos van a llegar los padres, por ejemplo, nos van a llegar los hijos o las parejas de aquellas personas que van haciendo este descubrimiento de su propia sexualidad de una manera diferente y que de pronto, pues también a nivel, al ser seres sociales, al estar en un entorno, al vivir en una familia, al ser parte de una sociedad, cuando esto sucede, pues también los padres tienen que hacer un acomodo, también los hijos, si es que ya los tuvieron, si hay una pareja, si no la hay. Todo esto implica un acomodo diferente y nos pueden llegar temas de sexualidad desde distintas aristas. Por eso me parece que es muy importante sí dedicarle un poco de tiempo, al menos a comprenderla de otra manera diferente. ¿Cómo nos vamos a dirigir a estos pacientes? Pues como a todos, con gran empatía y respeto de entrada. El problema es que de repente esta parte del respeto no sabemos muy bien cómo ejercerla, cómo llevarla a cabo, cómo poderle hacer ver a nuestro paciente que lo estamos atendiendo y lo estamos escuchando respetuosamente. Si no sabemos cómo referirnos, lo ideal es, como siempre, preguntar. Y preguntarle de pronto puede ser complicado porque a lo mejor nos dice, yo quiero que me pongas el pronombre ella. Y tú estás escuchando una voz masculina y estás viendo a alguien vestido de forma muy masculina y entonces es complicado estarle dando seguimiento y acomodar en la mente la idea de hablarle desde ese pronombre que nos planteó, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que, y lo que a mí me ha funcionado es poder decir, por supuesto que sí, lo voy a intentar, no estoy acostumbrada y a lo mejor en algún momento, pues pueda equivocarme, pero no con una mala intención, sino por esta falta de costumbre. Pero te agradezco la confianza y te agradezco que me digas cómo quieres que yo te llame. Y por supuesto, esto de la atención multidisciplinaria es muy importante.
porque si no nos sentimos capaces, no nos sentimos capacitados, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos con la información adecuada, lo ideal es buscar hacia dónde poder dirigir a esta persona que necesita este apoyo. Y no forzosamente tienen que dejar de ser nuestros pacientes, porque a lo mejor en el área de adicciones podemos hacer grandes aportaciones a su tratamiento, pero sí, si vemos que todavía esta parte de la orientación sexual, del género, no están totalmente acomodadas, estructuradas, comprendidas, entonces, pues idealmente sería buscar alguna institución que tenga todas estas posibilidades de apoyo para que de manera multidisciplinaria se pueda trabajar en la problemática que se presenta. Es importante cuando estamos atendiendo a pacientes que nos expresan esta parte del género, poder ver cómo esto ha impactado en sus consumos, sobre todo cuando estamos hablando de temas de consumo de sustancias. Porque normalmente sí lo preguntamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con el ASAM y ahí incluso cuando preguntamos por la familia, cuando preguntamos por momentos que pudieran haber sido dolorosos que marcaran su vida, pues se va a evidenciar toda esta parte de lo que implica el darse cuenta que somos diferentes, porque supongo que a la mayoría podrá reconocer momentos que ha vivido complicados. Los seres humanos nacemos con la capacidad de ir viviendo duelos chicos, medianos y grandes, ¿no? Vamos entre los duelos y los microduelos desde el momento de nacer, el momento del parto, el momento que salimos al mundo, hay un duelo de haber estado en ese lugar maravilloso que era el espacio intrauterino. Y desde ahí vamos viviendo duelos constantemente. Y hay algunos, por ejemplo, que tienen que ver con el cambio de una etapa a otra. Dejar de ser niño, convertirte en adolescente, dejar de ser adolescente, convertirte en adulto. Ser adulto y de pronto empezar a ver que empiezas a envejecer, de repente descubrir que ya estás en la vejez. Esos procesos que vivimos todos los seres humanos, que sabemos que los vamos a vivir, aún así implican un duelo, un microduelo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestro cuerpo? Sí, soy mujer y me gusta ser mujer y estoy bien con ser mujer, pero nos volteamos a ver al espejo y dices, uy, necesito bajar como 8 kilos. Y aquí donde alguna vez estuvo la cintura y nunca va a regresar, y aquí donde ya se me empiezan a hacer todas estas cosas extrañas que tengo alrededor de los ojos, que a algunas personas les llaman patas de gallo, no me gustan, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a hacer para que esto no suceda? Si a nosotros que sabemos y tenemos la certeza de cómo va a ser esta evolución, nos cuesta tanto trabajo vivirla, imaginen cómo podrá ser para alguien que de pronto descubre que lo que siente, que lo que piensa, que lo que está sintiendo no coincide con lo que está viendo en el espejo. Por supuesto que no podemos ser tan simplistas de pensar que todos los temas relacionados con el consumo de sustancias tendrán que ver con el tema del género, en el caso de las personas de la comunidad LGBTTIQA+, ¿no? Sería absurdo pensarlo porque entonces, pues nada más ellos tendrían consumo de sustancias, ¿qué pasa con los heterosexuales? No, sería absurdo. Entonces sí es muy importante poner el foco, poder analizar cuáles son estas experiencias, cómo lo han vivido, qué sucede en su entorno, cómo lo toma su familia directa, cómo lo toma la familia ampliada, cómo lo viven en sociedad, qué eventos traumantes se han podido presentar a lo largo de su vida a través de estas expresiones que tienen, por así llamarlas, diferentes a lo socialmente esperado. Entonces, sí es muy interesante que podamos nosotros comprender que hay que poner un foco, pero no es el único ante estas circunstancias. También no hay los suficientes estudios, pero sí no son tan recientes los que hay, pero sí nos hablan de que existen esta patología dual entre consumo de sustancias y problemas
psiquiátricos que se presentan en personas de la comunidad LGBTTIQA+, justamente porque suelen ser momentos muy complejos los que van viviendo alrededor de este descubrimiento, y existe gran prevalencia de depresión, ansiedad, miedo, aislamiento, y esto, pues como sabemos, son factores de riesgo no solamente para el consumo, sino para que el consumo se vuelva cada vez mayor, vaya aumentando y pasemos del uso al abuso y se pueda llegar a la adicción, lo cual también va a implicar pues el riesgo de otras conductas compulsivas. Un ejemplo, y esto nada más es para poder ejemplificar, también dentro de la comunidad hay tendencias o modas de consumo de sustancias y de conductas compulsivas que pueden conducir a la adicción. Y esto es importante que lo conozcamos, que sepamos cómo se está moviendo el mundo en todo esto, porque pues, pueden ser elementos importantes a considerar dentro de la terapia. Por ejemplo, el chemsex. Se los voy a mencionar ahora sí que muy rápidamente, es todo un tema y es sumamente interesante. Pero bueno, ahorita podemos pensar el chemsex como esta naturalización del uso de tóxicos para entablar relaciones sexuales. ¿Qué sucede? Que se va haciendo de una manera constante y se va perdiendo el miedo y la percepción de riesgo, y cada vez se hace más, con más frecuencia, y la cantidad y la diversidad de tóxicos a consumir que se van integrando, pues también es mayor. Entonces, ¿qué pasa con el chemsex? Bueno, pues que es, como les decía, esta unión entre el sexo con un consumo de sustancias. Este consumo de sustancias puede ir aunado a un problema de salud mental o puede detonar un problema de salud mental. Nunca podremos saber, como lo vemos constantemente, qué surge primero, si el problema de salud mental o el consumo de sustancias, pero en la patología dual se ve constantemente esto reflejado, un consumo problemático que, como les decía, va del uso al abuso y puede llegar con facilidad a la adicción. Estos problemas de salud mental sumado al consumo de sustancias pueden llevar a brotes psicóticos, a suicidio incluso, y por supuesto a constantemente, que es lo más conocido, la depresión y la ansiedad. Cuando sumamos sexo más drogas, pues se pierde un poco la dimensión del autocuidado y entonces pueden surgir enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es nuestra realidad en México? Bueno, la realidad es que tenemos extraordinarios espacios residenciales para la atención de los problemas del consumo de sustancias. La semana pasada no, pero sí el último webinar que tuvimos en la universidad, se me hizo como si fuera la semana pasada, pero no, del doctor Marvés, nos hablaba justamente de esta perspectiva de género en los tratamientos. Y como él bien decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de hablar de ellos, porque el hecho de que haya centros exclusivos no significa que sean especializados. Y como, pues obviamente los estudios han indicado esta diferencia de género entre hombre y mujer. Desde esta mirada binaria ya se empieza a hacer esta separación entre los motivos, lo que motiva a los hombres al consumo generalmente, lo que motiva a las mujeres. Esto permite tener otro tipo de prevención, y en el caso de la atención sucede lo mismo, ¿no? Se empiezan a hacer estos centros idealmente especializados en donde existe esta separación, y los tratamientos empiezan a ser enfocados justamente a las necesidades específicas de hombres y de mujeres. Y ahí me pregunto, ¿dónde queda la comunidad? ¿No? Porque hasta donde he podido investigar, no existen estos protocolos ni espacios especializados de tratamiento que puedan cubrir específicamente las necesidades. Y por supuesto que cuando hay una necesidad de internamiento o de tratamiento ambulatorio, se da el tratamiento. Hay espacios, como les decía, extraordinarios, certificados, públicos y privados, y se brinda este tratamiento igualitario.
se reciben para el tratamiento. Pero mi pregunta es, ¿el personal que los recibe tiene un entrenamiento especializado para ello? Porque ¿qué sucede cuando ingresan? En función justamente de sus documentos oficiales van a ingresar ya sea a un espacio para hombres o para mujeres. Lo que diga su INE y lo que diga su acta de nacimiento. Pero ¿qué va a pasar dentro? En algún momento leía un poco de reseñas de algunos espacios fuera de México, particularmente en España, en donde decían que pues que era muy bueno el tratamiento y demás, pero que había sido muy complicado estar dentro, porque justamente entre los compañeros sigue habiendo esta parte del estigma, sigue habiendo esta parte del trato diferenciado, de las burlas, de todo aquello que justamente pues es lo que se está buscando sanar y que no tendría que ser un espacio en donde esto se replique, ¿no? Entonces, pues la pregunta es si realmente están preparados y certificados para atenderlos en los centros que tenemos funcionando, por supuesto, de manera legal en este momento. Hay espacios, por ejemplo, como Alcohólicos Anónimos, que sí buscan tener espacios en donde a cierta hora las reuniones tienen que ver con la comunidad y entre ellos estos espacios de ayuda mutua, pues les permite tener esta evolución y este crecimiento en los tratamientos. Pero me parece que sería importante considerarlo desde las políticas públicas, poder realizar pues una mayor investigación en cuanto a prevención, atención. Colegas que están ahorita empezando en la Universidad Hebraica en este estudio de las adicciones, que es un mundo maravilloso. Temas de tesis, por ejemplo, podría ser muy interesante hacer estas propuestas, hacer una mayor investigación que permitan llevarnos pues a desarrollar protocolos con perspectiva de género, ¿no? Retomando al doctor Marbés, no solamente para tener centros exclusivos, sino tener centros especializados que verdaderamente generen este espacio y que vayan dirigidos a las necesidades específicas. Y, por supuesto, que este tratamiento pueda ser tanto residencial como ambulatorio y que pues tenga todas estas bases para poder ser considerado de esta manera y que cubra todas las necesidades que existen, no solamente para la persona que está viviendo esta circunstancia, sino que esto se pueda ampliar a la pareja, a la familia y a todo el entorno. Porque, por supuesto, como les decía anteriormente, pues existe un impacto al ser seres sociales en todo nuestro alrededor. Estos son algunos centros que sí hay, centros especializados, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí podemos ver marcados 6, que son específicamente con tratamientos que van dirigidos a la comunidad LGBTIQA+, y algunos específicamente para lesbianas, gays. O sea, van haciendo esta diferencia porque hay un tratamiento que se desarrolla de manera especializada. Encontré uno muy interesante en Europa, que está en Madrid, porque este es, por ejemplo, un centro especializado en atención a temas de lo que les comentaba hace un rato, que es esta práctica del chemsex, ¿no? Entonces, este es un espacio especializado en Madrid en donde se atiende todo lo que tiene que ver con chemsex, con la adicción al chemsex. Y bueno, pues me gustaría terminar con esta afirmación. La sexualidad no se escoge, se descubre y se descubre constantemente. Muchas gracias. Y aquí les dejo mis datos, cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias. Ahí están los datos de la maestra Isabel Barroeta. Les invitamos en este espacio a continuación a que participen, elaboren sus dudas, hagan comentarios. Pueden levantar la mano si ustedes quieren hablar directamente, abriendo el micrófono, o pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto la maestra Isabel Barroeta les dará
respuesta o estaremos atentos a escuchar sus comentarios. Pero antes de eso, permítanme presentarles a la maestra Ana Flores, que se encuentra en el área de incorporación de nuestra universidad. Les queremos hacer una invitación desde la Universidad Hebraica. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Bueno, yo les quiero compartir este diplomado en línea que se va a abrir próximamente en el mes de octubre. Es el diplomado Detección, Diagnóstico, Orientación e Intervenciones Breves con pacientes con problemas asociados al consumo de sustancias adictivas. Inicia el 25 de octubre y finaliza el 2 de mayo del siguiente año. La modalidad son sesiones sincrónicas en línea y el horario en el que se va a llevar a cabo son los días martes de 18 a 20:30 horas en tiempo de la Ciudad de México. Les platico un poco sobre la inversión regular, son 10,875 pesos para las personas de México que nos están acompañando, más o menos es alrededor de $823 y ahorita estamos manejando un descuento del 20%. Y bueno, con este descuento la inversión quedaría en 6 pagos de 2,250 pesos, que sería un equivalente más o menos a 6 pagos de $110 aproximadamente. Aquí están los datos de las asesoras de incorporación estudiantil. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a el temario, los profesores o cualquier otro tipo de duda, lo pueden consultar a través de nuestros medios, que es por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico o directamente en nuestra página web www.uhebraica.edu.mx. Yo ahorita les voy a dejar en el chat esta tarjetita para que ustedes tengan a la mano estos datos y se puedan comunicar en cualquier momento. Gracias. Bueno, déjenme decirles cómo estamos organizando esta propuesta de diplomado. Hay profesionales que no necesariamente son especialistas, como los que hemos tenido aquí, que tienen maestrías, especialidades en la atención de adicciones. Pero sabemos que hoy en cualquier ámbito donde se atienden pacientes, llegan pacientes con problemas asociados al uso de sustancias diversos, desde las áreas de urgencia, las áreas de psicoterapia, y hemos detectado la necesidad de que los profesionales que atienden en diferentes campos de la salud mental y de la salud en general, incluyendo trabajadores sociales, enfermeros, orientadores, consejeros, pudieran tener herramientas profesionales para la detección, para la orientación, para la referencia y la atención en lo que le denominamos de primer nivel. Es un diplomado que está orientado hacia el conocimiento y la aplicación de herramientas prácticas que le permiten al profesional lograr una interacción empática, entendiendo lo que son las adicciones, entendiendo la personalidad, las características a veces complejas de un paciente que tiene trastornos por uso de sustancia, y estas herramientas le va a permitir apoyar, brindar orientación a nivel de consejería para apoyar y acompañar a sus pacientes. Es un diplomado nuevo que estamos ofreciendo, esperamos sea de su interés y participen en él. Estaríamos entonces, si les parece, haciendo la interacción para sus preguntas. La primera que planteó precisamente Claudia López dice: increíble plática, súper interesante, lo dice Vero Olvera, y Claudia dice: ¿nos pueden compartir los links para ver los videos después, por favor, con más calma? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo nos los comparte? No los tengo en este momento a la mano, pero se los hago llegar. Así como la infografía, que me parece que sería interesante también. Todos aquellos. Correcto. ¿Me lo Lo pueden subimos.
Y con mucho Bueno, gusto. va a ser más difícil, pero tenemos una página que se llama Estudio de las Adicciones en Facebook, de Maestría en Estudio de las Adicciones de la Universidad Hebraica. Si les parece, lo ponemos ahí en el link y les podemos poner estas infografías que amablemente nos comparte la maestra Isabel Baroeta, ¿les parece? Pero les tengo una noticia interesante. En la página, hay una página en YouTube que se llama Comunicación UH, que es Universidad Hebraica. Tenemos las grabaciones de nuestros webinars que hemos venido organizando desde hace algún tiempo con temas muy interesantes como este. Entonces, ahí pueden ustedes revisarlo, pueden ustedes captar la información y tener los datos de contacto. Enrique Pineda dice, buenas noches, maestra. La convivencia swinger, ¿cómo se considera? Atentamente, Enrique Pineda. Enrique, mira, se considera una expresión comportamental de la sexualidad. Y esta es un término que nos da Álvarez Goyu, porque anteriormente se pensaba que estas formas de expresión de la sexualidad eran perversas o desviadas y que tenían mucho que ver con las parafilias, ¿no? Entonces, y que era una atracción sexual anormal. Hoy en día sabemos que son expresiones comportamentales de la sexualidad y que todos vamos teniendo distintas expresiones siempre y cuando pues no sean la única forma de excitación que presenta una persona. Si vemos que hay una fijación, entonces ya podríamos pensar en una parafilia que tendría que tener otro tipo de atención. Y bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Y si no lo hubiera contestado, le invitamos a levantar la mano a hablar. Estoy viendo que Claudia López abrió su imagen y quizás quiera hacer uso de la palabra para preguntar lo que aquí escribió. Le invitamos, abra su micrófono con toda confianza. Bienvenida. Hola, sí, buenas noches. Muchas gracias. Muy interesante todo esto. Gracias a la maestra. Y sí, yo quería saber, comentabas que había lugares de AA para la comunidad. ¿Estos están en la Ciudad de México o en dónde? Porque a veces es difícil, ¿no?, encontrar este tipo de información de AA. Entonces, ¿dónde has visto que hay este tipo de lugares donde atienden a la comunidad? No sé si me pudieran dar el contexto. Falló mi internet, entonces no alcancé a escucharte completo, Claudia. Me disculpo por ello. Sí, no te preocupes. Te repito, que decías que hay AA donde ya atienden a la comunidad. ¿Aquí en Ciudad de México hay lugares en específico donde los atienden? Parece que no. Se le congeló la imagen a maestra Isabel Baroeta. No, creo que ya entendí porque vi aquí en el chat. Entonces, a ver si me escuchas bien. Sí, aquí en la Ciudad de México hay espacios. Lo ideal es encontrar pues un espacio que también esté cerca de su domicilio para que tenga esta permanencia y que sea más fácil que pueda estar acudiendo. Entonces, con mucho gusto la podemos buscar si me dices más o menos en qué zonas y encontramos algún grupo que pueda ser accesible por espacio, por tiempos, por lugar, por todo. Yo quisiera tratar de responderle también a Claudia. Tuve la oportunidad de ser servidor en Alcohólicos Anónimos durante algunos años y hay grupos especializados en ciertas horas y en ciertos lugares donde operan precisamente para estas comunidades con absoluto respeto y curiosamente son grupos que tienen como una gran identidad y una gran cohesión y son espacios muy propicios, muy respetuosos de estos temas y vale la pena, digamos, conocerlos, orientarlos. Yo te recomendaría de entrada, hay un teléfono 800, que es el 800-2169-231 de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En su página, que es aamexico.org.mx, ahorita lo anoto los datos en el chat, tú podrías tener un directorio nacional de todos los centros, pero si hablas ahí te van a dar específicamente en qué horarios, en qué lugares se reúnen
estos grupos que quiero comentar, nada más se reúnen hora y media, no son grupos que tengan servicios de internamiento, pero por supuesto son un espacio muy recomendable donde podemos referir, canalizar y estar en contacto para apoyar a personas que tienen estos problemas. Muchas O estos gracias. temas, más que problemas. Bien, está aquí Alejandra. No sé, Alejandra, si se anime a hablarnos. Hola, buenas Directamente. noches. Alejandra, yo te conozco, te aprecio mucho que hayas estado esta noche y qué bueno que podemos tener hoy la posibilidad de platicar con la maestra Barueta. Seguramente querrás tú comentar tu caso y gracias por estar aquí, Alejandra. No, al contrario, doctor, muchas gracias por haberme invitado. Doctora, mire, mi hijo tiene un problema de adicción, lleva ya su 5º internamiento, y bueno, mi pregunta, pues es, él, creo que ahorita ya con la plática, creo que él podría encajar un poco, o bueno, así lo percibo yo, en género fluido. A veces se siente mujer, a veces se siente hombre. Pero yo quisiera saber de qué manera puedo expresarle de repente el cómo se viste. Él de repente quiere como imitar a amigas que tiene, pero bueno, finalmente pues ellas tienen cuerpo de mujer, ¿no? Pero aparte, pues ellas se visten así como pues demasiado escotadas, las faldas muy, muy cortitas, ¿no? Y él obviamente, pues desafortunadamente no hay como mucha cultura de esto y incluso a veces llegan a faltarle al respeto en la calle. Entonces yo quisiera de alguna manera poderle decir de manera asertiva, pues que no es que no sea correcto, ¿no? Sino que él debería evitar esas faltas de respeto y vestirse de mujer, pero de una manera diferente. Muchas gracias, Alejandra, por la confianza de plantear esta situación. Y de entrada, me gustaría comentarte que la situación, el dolor, la problemática, no está en el género, ¿no? Sí, parece que hemos tenido ahí un problema con el correo. Adelante, por favor, maestro. Estamos teniendo problemas ahí con el internet. Adelante. No, se sigue yendo. Bueno, mientras se incorpora, quiero comentarle a Claudia que se encuentran los datos ahí en el chat, precisamente de los servicios de orientación de alcohólicos anónimos. Adelante, por favor, maestra Barueta. Justamente le decía, lo importante aquí es poder comprender en dónde está el dolor, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que él está viviendo y de entrada, ¿cómo le gustaría que se refieran a él? Porque estoy entendiendo que a él le gusta vestirse de mujer, pero para él está bien que le digamos a él. Sería el primer cuestionamiento. Y poco a poco tiene que ir descubriendo. Bien, seguimos un poquito con el problema de del internet que ya se está instalando y quiero aprovechar porque tenía ganas de hacer un planteamiento. Aquí en este espacio hoy se encuentran profesionales, directores de clínicas, de centros que atienden a las adicciones y se me ocurría, maestra Barueta y queridos colegas, que estaríamos en el momento donde tendríamos que ubicar una especie de distintivo, un reconocimiento de centro de tratamiento de adicciones o de problemas de salud mental que fuera respetuoso con tema de género, con tema de diversidad. Y esto sería quizás tal como se convierte en una gran necesidad que las personas, como el caso de Alejandra, que es mamá de un chico que está en este proceso, que tiene adicciones, pudiera saber con claridad a qué centro acude
con la seguridad de que sea un centro donde se practican los principios de, llamémoslo así, de respeto, donde los profesionales conocen estos temas que estamos hablando, donde los padres tengan el apoyo y la orientación como el que le está dando la maestra, donde el personal tenga una capacitación y una formación en el abordaje de estos aspectos de género. Me parece que ese sería un tema, una iniciativa importante que tendríamos que darle forma de alguna manera, y qué bueno que surge esta experiencia. Ahora sí, por favor, maestra Barroeta. Sí, muchas gracias. Ya me cambié aquí. Espero que me escuchen bien. Me cambié el teléfono. A ver si podemos tener una mejor conexión. Sí, le decía, ¿no? Poder ver qué es lo que está viviendo él, cómo lo está viviendo en este momento, en qué etapa está de este descubrirse. Y también hubo una palabra que me brincó mucho, ¿no? Él debería de. Y los deberías aquí quedan totalmente fuera del lugar, ¿no? Por supuesto que es importante que se cuide, por supuesto que es importante que exista esta parte de autocuidado, pero no es el único elemento. Digamos que eso es lo que se ve por fuera y es una parte chiquitita de la situación que está viviendo. Quizá en la medida en que pueda comprender realmente la situación y que pueda sentirse en esta certeza de cómo está viviendo su género, él podría justamente poder tener también una forma personal de conducirse, de vestirse, de hablar, de moverse en el mundo. Está apagado su micro. Muchas gracias. Decía que llegamos al final de esta sesión. Quisiera devolverle la palabra a la maestra Barroeta para dar una especie de conclusión y podamos cerrar, invitándolos a que nos sigan en las páginas de la universidad, que estén presentes en las próximas webinars que tenemos. Les comento, el próximo miércoles, si tenemos el espacio, porque siempre hay diferentes actividades, tendremos una charla sobre chemsex, por ejemplo, que es un tema relevante que tenemos que estar preparados. Tenemos un experto, el doctor Cid, que nos acompañará en esta charla. Los invitamos. Es un tema, sin duda, que tenemos que estar actuando. Adelante, por favor, maestra Barroeta. Sí, justamente, ¿no? Ahorita nada más fue así como mencionado, pero pues será un gusto escuchar al doctor Cid, que es verdaderamente un experto en el tema, y cómo lo aborda él es extraordinario. No se la pierdan. Y bueno, no me resta más que agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy, sus preguntas, su apertura, la confianza, y por supuesto a mi universidad y al maestro Castrejón por la oportunidad de estar aquí. Bien, al final hay felicitaciones, hay comentarios. El doctor Marves, precisamente a quien se refería, se encuentra aquí con nosotros. Mandan saludos, hay invitaciones, hay felicitaciones. Están los datos de enlace para que vean estos webinars y para que tengan contacto con la universidad. Saludamos con aprecio a todos. Nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias.